cada noche una alegría muy grande poder compartir con usted este tiempo. Hay una realidad que cada día tiene más influencia, más fuerza, es este movimiento eh, que intenta imponer el colectivo LGTB, esta globalización de la asexualidad, este aumento de la cantidad de géneros. Cuando yo nací hace 76 años, la partera decía es varón o decía es una nena. No sé si ahora lo siguen diciendo los médicos, pero resulta que ya no son más dos los sexos. Ahora se ha cambiado esta palabra por género. Yo nunca la termino de entender. Vamos a ver si hoy me la explica mi invitado. Y luego una gran cantidad. Uno puede optar ser géneros que ni se nos vienen a la mente que existan. Una confusión mundial, especialmente en los países de Occidente, donde hay toda una corriente muy bien financiada que intenta imponer una realidad que para mí no existe. Mi invitado en esta noche es mi amigo de Sevilla, Juan Varela. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está la vida allí en Sevilla? Pues querido Juan Pablo, aquí son apenas las 6:30 de un caluroso día de junio. Mm, En nuestra querida Sevilla, tú sabes que el calor aprieta probablemente como ninguna otra parte de España, ¿no? Tú ya lo has comprobado. sí. De manera que aquí estamos con un cafecito helado, dispuestos a echar un buen ratito contigo, aunque no vamos a hablar de las cosas que más me gustaría a mí, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Oh, nuestro tema, Juan Pablo, tú sabes, nuestro tema siempre fue la familia, el Sí, matrimonio, los sí, hijos, todo este asunto, ¿no? sí, Pero sí. lamentablemente de unos años a esta parte nos hemos tenido que especializar y focalizar en toda la temática de identidad de género y su confusión y demás, porque lamentablemente es el azote que tú, como muy bien dices, estamos sufriendo ya prácticamente en todo Occidente, ¿verdad? Ujú. Bueno, Juan, pero quiero agradecerte públicamente ante la audiencia, la hospitalidad eh, que tuviste con nosotros cuando grabamos el programa allí en el monasterio a las Sí, afueras de señor. Sevilla. Sí, Eh, señor. y se vio ese programa, se ha repetido, muchos me lo han comentado. Eh, ¿Cómo es que se llamaba el pueblo ese, la comunidad? Sí, el pueblo es Santiponce, acuérdate, Sí, Santiponce, y el monasterio es San Isidoro del Campo. San Isidoro del Campo. Sí, y Exactamente. Y acuérdate que poco después de grabar, allí cerquita te llevé a un lugar que le llaman la Choza de Manuela. Y ahí sí, nos tomamos, yo no voy a decir un asadito al nivel de los que tenéis en Argentina, pero bueno, por lo menos lo intentamos, ¿verdad? sí, sí, no, no, inolvidable la hospitalidad, un lugar inmenso con muchísima gente, muy bien Sí, atendido y ay, participando, disfrutando de la comida allí de Sevilla. Lo que me sí. quedó en el tintero, quizá me obligue a tener que viajar otra vez a Sevilla, es ese pueblo romano que Sí, había una huelga y no pudimos entrar. ¿Cómo es que se llamaba eso? es verdad que además está al lado del monasterio, a 1 kilómetro literal. Ese pueblo se llama Itálica. Itálica. Itálica, y era era un pueblo, vamos a ver, muy reconocido en la época romana, porque los soldados, los soldados con graduación que se licenciaban de la guerra, el César los enviaba como premio a que acabaran sus días jubilados en Itálica, ¿no? Que era una ciudad de mucho prestigio. Sí, sí, creo que está todavía el acueducto. O, Sí, 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 está el acueducto y el anfiteatro romano, que es uno de los más grandes de Europa, mm, después del Coliseo italiano y de otro. mirá, qué cosa, ¿eh? Tengo que ir, tengo que ir, No, no, ¿no? tienes una buena excusa para volver, ya se lo puedes Sí. decir a tu esposa, que hay que... Vos sabés que estuve viajando en los últimos días y visité muchos de teatros griegos o Oh, qué bueno. anfiteatros romanos. Sí, Eh, bueno, quizá el más grande de todos es el de Éfeso,
pero en otros lugares. Hacían anfiteatros para hacer obras de teatro en todos lados, ¿no? Y Claro. mirando las rutas romanas, hay una que va desde Galicia o del norte de España hasta Itálica, atravesando toda España, ¿no? Y ya Sí. estaba construida antes inclusive de que naciera el Señor Jesús. Es así, ¿no es cierto, Juan? Bueno, no sé si te estás refiriendo al Camino de Santiago. No, no, es No, no te... vertical, vertical, del norte al sur. Del norte al sur. Bueno, del norte al sur de Galicia, al sur de España, lo que hay es lo que siempre se llamó la Ruta de la Plata, Ujú. que siempre fue una ruta de paso, de peregrinaje y todo el asunto, ¿no? Sí, El Camino de Santiago tiene otra historia, claro. claro. Bueno, Juan, vamos a meternos en este tema. Tenemos que salir de la comida de Sevilla y de Buenos Aires, Sí, y que nos gustaría abundar en eso, sí, eh, pero no es el tema, no es el tema. no. Eh, este tema de los géneros, a mí me preocupa mucho porque cada vez se escucha más de chicos de 4, 5, 6 años que dicen que no se sienten del sexo con el cual nacieron. Mm, mm. Hay toda una colectividad promocionando eso, apurando eso, haciendo que chicos que no llegaron ni siquiera a los 12, 13 años se cambien de sexo. Sí, Eh, y no te opongas, Juan, no te opongas porque el colectivo con el poder de los medios de comunicación te pasa por arriba, decimos nosotros aquí, no sé cuál es la claro. expresión en España, ¿no? Sí, sí, Contame también. cómo comenzó todo esto. Bueno, esto es una locura. Lo que pasa es que estamos sufriendo lo que algunos llaman ya una aceleración social de vértigo, ¿no? En Ujú. todo lo que son los movimientos filosóficos, la ética de vida, la ausencia de valores normativos. Todo eso responde a unos tiempos que están dominados por lo que se llama, tú conoces el término, la modernidad líquida, ¿no? Que ha Sí. sustituido a la posmodernidad, ¿no? Entonces, la modernidad líquida se caracteriza por formar parte de una sociedad donde hemos roto la baraja de una ética normativa, de una sociedad carente de valores, de normas y de ética, donde lamentablemente se va hacia un concepto muy inquietante que ahora se maneja en filosofía social y que se llama el concepto de la soberanía del individuo. Ujú. Es decir, ya no hablamos de ciudadano, que no deja de ser el habitante de una ciudad que participa de unas reglas de juego, ¿no? Ahora se habla de la soberanía del individuo, es decir, un individuo mutante que puede redefinir su género a tenor del capricho momentáneo en el momento de su vida que le plazca. Esto es lo absolutamente dantesco y terrible, que hemos reducido la identidad, el género y la sexualidad a un capricho arbitrario y momentáneo sujeto a las emociones, a las tensiones y a las apetencias de cualquier persona. Ese concepto de la soberanía del individuo, evidentemente, si tuviéramos que buscar las raíces, tendríamos que irnos a Génesis 3 y tiene que ver con la independencia de Dios, perdón, del hombre por parte de Dios, ¿no? Pero fíjate, Juan Pablo, que ya San Agustín, el obispo del norte de África que Hipona. imprimió tanta teología católica, él hablaba de un concepto que luego Lutero además se encargó de reforzar. Él hablaba del hombre como incurvatus in se, en latín, incurvatus in se, es decir, el hombre vuelto sobre sí mismo. Ya hablaba de cómo ese egoísmo que nace de la independencia, fruto del pecado, donde el hombre es expulsado y de habitante en el Edén pasa a errante en la tierra de Nod, la tierra del extraño, del extranjero, ese virus de independencia, ya dando un salto cuantitativo, ¿no? Y también por amor al tiempo, porque no nos podemos detener tanto, pero ya en la época de la Ilustración, el Renacimiento, donde está el antropocentrismo, en contra del teocentrismo de la Edad Media, ya en la época de la Ilustración se empieza a hablar del individualismo radical. Ujú. ¿Verdad? Y ese individualismo radical se perfecciona, por así decirlo, con la modernidad líquida, donde ya se llega a la soberanía del individuo. De manera que hoy en día, para las personas que asumen
toda la barbaridad de la ideología de género en la alacena social de lo que uno encuentra de todo. Ya no solo se puede ser transexual, ya se puede ser transedad, hombres que dicen que tienen 8 años y que viven en la época equivocada, la transedad. Y acuérdate que cuando se acuña un término es porque hay un colectivo social que lo representa. Se habla de la transedad, pero es que ahora también se habla de la transespecie. Claro, ahora tenemos ya el hombre lagarto, la mujer gato, hombres o mujeres que dicen haber nacido en la especie equivocada. Y vamos hacia el transhumanismo, hombres biométricos, mitad máquina, mitad seres humanos, ¿no? Entonces, esta es la locura a la que nos ha abocado una sociedad que está recogiendo los frutos amargos y podridos de haberse desviado del orden natural de Dios. Y hemos llegado a esta locura de la infinidad de géneros, de la modernidad líquida, de la ausencia de valores y de este inquietante concepto que te vengo comentando de la soberanía del individuo, donde uno puede ser lo que le apetezca y lo que le plazca, ¿no? Eso es lo terrible de la situación que vivimos actualmente, ¿verdad? Claro, ahora, lo cierto es que todos queremos disfrutar de libertad. Claro, Eh, por supuesto, somos ciudadanos de un país y respetamos las reglas del país, pero en el corazón de todos está el hecho de la libertad, ¿no? Una sí, libertad que nos dé la posibilidad de elegir de manera independiente. claro, Lo curioso de esto es que esta soberanía individual en realidad es una muestra de esclavitud. Es decir, sí, el que cree que está siendo soberano, en realidad está siendo objeto de una gran manipulación y que sí. termina, como vos decís, comiendo el fruto podrido Sí. del alejamiento de Dios. No sé si coincidís conmigo, Juan. Esta es la realidad, esta es la realidad. El mundo está regido por unos principios de autoridad y por unas estructuras de autoridad y por una biología que marca el destino de las personas y por un orden. Dios es un Dios de orden, ¿no? De hecho, fíjate que cuando el Génesis comienza, la palabra dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desorden en griego es caos. Y cuando Dios comienza todo el acto creador, el término griego que se emplea ahí es cosmos, en su acepción de orden. Mm, Del caos, Dios hizo el cosmos, el orden, y lo hizo estableciendo estructuras de autoridad, estableciendo una biología que todavía determina el destino genérico de las personas, aunque nos digan otra cosa, porque mira, un transexual puede hacerse una vaginoplastia, operarse, mutilarse el pene y ponerse una vagina artificial, puede hormonarse y que le crezcan pechos, puede disfrazarse de mujer, pero pero su tiene biología, próstata. claro, su biología y su genética no la pueden cambiar. Fíjate que el otro día me contaban, es como un chiste, ¿no? Es un transexual que llega a la consulta del médico y el médico le dice, ¿qué tal, señor Roberto? Cuénteme. Y el transexual le dice, no, ya no soy Roberto, ahora soy Fátima, usted me debe de llamar Fátima. Y le dice, de acuerdo, lo que pasa es que aquí pone en su ficha, pone Robert. Y dice, no, no, pero es que yo ya soy mujer, tiene que tratarme como mujer. Bueno, dígame qué me tiene que decir, doctor. Y el doctor le dice, bueno, Fátima, pues mire, lamento comunicarle que tiene usted cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Entonces, se puede disfrazar una persona, se puede cambiar la estética, pero la genética y la biología siguen Ajá, siendo la de nacimiento, ¿no? mm. Entonces, eso es lo que la comunidad científica, que en muchos aspectos tiene poca valentía a la hora de defender asuntos que ya no son de ciencia médica, sino de puro sentido común, pero que lamentablemente, como tú bien decías, hay mucho poder económico, mucho interés y mucha financiación para que esta locura del género siga expandiéndose, al menos por todo Occidente, como se está expandiendo ya, ¿verdad? Sí. Eh, estaba mirando cuántos géneros hay, pero antes de entrar en ese número absolutamente eh, Sí, descabellado. 37, pero en Inglaterra hablaron de ciento y tanto. Bueno, eh, ¿cómo podemos entender la palabra sexo y su relación con la palabra género? Bueno, sexo y género en realidad son conceptos inseparables. Ujú. Van unidos. Lo que pasa que, claro, acuérdate que Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, Sí,
el tipo decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Sí. Entonces, claro, la ideología de género, con su maquinaria propagandística excelente, pues claro, está vendiéndonos otra cosa. Y la gente que no está muy firme en sus convicciones, ni que tiene conocimientos de cierta biología básica y demás, pues acaba creyéndose la mentira. Sexo y género son conceptos inseparables. Tú lo has dicho, mira, nace un ser humano con pene y testículos, resulta que es varón y del género masculino. Nace un ser humano con ovarios y vagina, resulta que es mujer del género femenino. Pasa que la ideología de género divide sexo y género, diciendo que el género es una construcción social destinada a mantener la hegemonía dominante del macho y relegar a la mujer al simple papel de reproductora pasiva, utilizando su terminología, ¿no? Ujú. Pero sexo y género son conceptos inseparables. El género no es cultural, el género es biológico. Y evidentemente hay unos roles adscritos al género que sí pueden ser roles culturales. Pero genéticamente hablando, cuando nace un hombre con sexo más, o sea, sí, con sexo si lo digo, con pene y con testículos, efectivamente, es del género masculino. Por lo tanto, son conceptos inseparables, ¿no? Y nosotros estamos en contra de aquellos que defienden que el género es una construcción social y demás. Lo que pasa es que el género, sí es cierto, Juan Pablo, el género, es verdad que la biología ayuda a determinar ciertos aspectos de roles de género, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo A ver, es decir, un niño el otro día me decían, bueno, es que el género masculino, el género femenino, hay unos roles típicamente adscritos. Digo, bueno, sí, son roles, muchos de ellos normales, algunos son enquistados y no deberían de serlo. Por ejemplo, una señora me preguntaba, bueno, ¿usted cree que es malo que un niño juegue con una muñequita? Porque ese ha sido siempre un juego femenino. Y yo le digo, señora, no es malo que un niño juegue con una muñequita, ni tampoco es malo que una niña juegue con un cochecito, que son roles típicamente adscritos al varoncito o a la niña, según sea niño o niña, ¿no? Lo importante es que, por ejemplo, si un niño juega con cocinitas, los juguetes no tienen género, pero si un niño juega con cocinitas, es una buena forma de afirmarle su masculinidad, diciéndole, por ejemplo, diciéndole, ah, mira, Robertito, tú sabes que los mejores cocineros son hombres. Oye, lo cual no sé por qué, pero es verdad, ¿no? Entonces, no se trata, los objetos no tienen género, ¿no? Lo que pasa es que sí, históricamente y sí, culturalmente les hemos adscrito determinados roles que también tienen que ver con las características. Es decir, si en el puerto de Barcelona que tú conoces, necesitan descargar un barco con sacos de 40 kilos, no van a contratar a una mujer, ¿sabes? no. Porque la mujer no tiene la fortaleza, la mujer tiene más resistencia que el varón, porque pare y muchos otros aspectos, pero a fuerza bruta y demás no tiene la fortaleza. Por lo tanto, el sexo y el género sí determinan una cierta forma cultural de ejecutarse, que Ujú. esas formas culturales sí pueden ser cambiantes y sí pueden variar. Por ejemplo, cuando yo era chiquitito, estaba mal visto que un hombre le cambiara los pañales a su hijo. Estaba mal visto que un hombre fuera a comprar al supermercado, Mirá. porque eran actividades típicamente adscritas al rol femenino. Bueno, pues eso sí puede cambiar y debe de cambiar y ya ha cambiado, ¿no? Pero sexo y género son conceptos inseparables. Bueno, vamos entonces a este número que encontré en dos o tres artículos, 37. ¿Cuántos géneros esta corriente atea está queriendo imponer? Que uno puede ser, yo lo podría leer, pero no viene al caso, son nombres Sí, eh, confusos. Eh, sí, sí, por ejemplo, vos dijiste de la cultura líquida y hay uno de los géneros que es el género líquido, ¿no? sí. Eh, eh, Sí. por decir algo, Juan ¿no? Pablo, Juan Pablo, Sí, escúchame. Mira, ¿cuántos géneros hay? Te voy a ser muy sincero. Ni lo sé, ni me importa. Porque esto es una locura. es una Mira, locura. para muestra, como decimos en España, para muestra un botón. Hace 3 años, en Alemania, el partido de la izquierda radical promovía que en el protocolo inicial, cuando se da paso en la Cámara de los Senadores a cada uno de los senadores y cuando se dirigían al público en general,
no podían decir ya solo señores y señoras. Tenían que añadir otros géneros de los muchos que ahora se están normalizando, ¿no? Entonces, bueno, otro político, en este caso de un partido más conservador, pues se cogió una hoja así de grande y cuando le tocó su presentación y a la hora del protocolo, empezó diciendo, estimados señores, estimadas señoras, estimados señores alosexuales, estimados señores transexuales, estimados señores biosexuales, estimados señores de género líquido, de género fluido, de tal, y empezó con la larga lista, ¿no? Para ver si se daban cuenta de la locura que se estaba pretendiendo oficializar en el Parlamento, ¿no? Es que esto es una locura. El problema, Juan Pablo, ya lo dice el refrán, ¿eh? Cuando se rompen los diques, las aguas se desparraman sin control. Y es a lo que estamos asistiendo. Ujú. El ejemplo de este señor, la transedad, es que hay un señor con 57 años, francés, tenía 6 hijos, o tiene 6 hijos, casado, y de pronto el hombre dice que se siente como una niña de 8 años, Ujú. la transedad. ¿Sabes lo peor del asunto, Juan Pablo? Que una familia lo adopta y lo cría como si tuviera 8 años. Esto es una locura. Es una Esto locura. es una absoluta demencia y una locura. Mm. Mira, nos pasa como en la moderna época de los jueces, ¿eh? Es decir, no hay estructuras de autoridad, no hay ética normativa, no había rey en Israel, que alude a todo eso, y Y cada cada uno uno hacía hacía lo que quería. lo que bien le parecía, ¿no? Pues Mm. estamos en la moderna época de los jueces, lamentablemente, ¿no? Sí. Em, en Argentina hay una ley sobre la edad de jubilación. Ok. La mujer se jubila a los 60 años y los hombres a los 65 años. Mm, Y hubo un señor que eh, ya tenía 60 y hizo los trámites, se convirtió en mujer y se y jubiló a se los jubiló. 60 y se ahorró Claro. 5 años de trabajo, cosa Sí, que señor. provocó un, una- un Muy, tremendo impacto, ¿no? Sí, muy sí, bien, muy bien. Esos son las locuras a las que puede llegar cualquier persona avispada que quiera sí, meterse en estos menesteres. Fíjate que en deporte pasó igual. Hubo un señor de halterofilia, tú sabes, esos que levantan pesas, sí, y pronto el hombre se hizo trans y empezó a participar en halterofilia femenina. Claro, ya te puedes imaginar, el tipo lo ganaba todo, porque biológicamente es un hombre, ¿no? sí. Entonces, claro, esto es una locura. Mira, ahora, Juan Pablo, después de que se ha dejado de teorizar y empiezan a haber generaciones que se han mutilado, que se han casado 2 hombres o 2 mujeres, hijos que están creciendo en ese tipo de contextos. Ahora se está viendo cómo la locura sobre la que se teorizó, cuando da lugar a la práctica, no funciona. Ahora está viendo muchas personas que se arrepienten de haberse mutilado los genitales y que Claro. quieren volver a su género natural de nacimiento. Infinidad de parejas que se casaron porque se aprobó el matrimonio homosexual y todo el asunto, están divorciándose, pero a manadas, ¿no? O sea, niños que han sido educados y modelados por 2 hombres y por 2 mujeres están teniendo grandes problemas psicológicos, ¿no? Ahora vamos a asistir de nuevo a la recogida de los frutos amargos y podridos de una teorización social que ya llevamos un tiempo aplicando y ahora se va a ver las miserias de todo Ujú. lo que se está, de todo lo que se nos ha vendido como lo más moderno, ¿no? Sí. Como lo más, ¿cuál es el término? El igualitarismo para todo. Esto Sí. es una locura, esto es una Ujú. locura. Eh, leí también que alguien, creo que en Inglaterra, oficiaba una boda y se casaba con ella misma. Sí, señor. ¿Escuchaste Sí, eso? señor. Sí, sí, escuché eso. Y eso tiene una terminología que ahora no la recuerdo, pero te voy a decir también que hay, bueno, y ahora hay bodas de triejas, no de parejas, sino de triejas, 3 personas que se casan, ¿no? Bueno, en Francia, mira, hay lo que se llama matrimonios de objetofilia, es decir, un hombre que se casa con su Ferrari. Una señora en no sé qué lugar se casó con una estación de tren.
porque su infancia vivía al lado del tren y eso le traía mucho, y se casó con la estación del tren. Y efectivamente personas que se casan con sí mismas y se casan con animales, la zoofilia, la ley de la zoofilia igualitaria y todo este asunto. Esto es una locura desatada que no tiene límites y que nos va a abocar a una demencia generalizada y, lo peor, a una demencia legalizada Mm, contra la que no podremos luchar, ¿no? ujú. Sí, pero yo presiento, Juan, que la locura esta va a llegar a un límite de tal contradicción que la gente va a decir, volvamos a la fuente, volvamos a la normalidad, Vale. volvamos al modelo que hizo que una sociedad progresara como la sociedad occidental, lo mismo en Sí. otros países, ¿no es cierto? Vos sabés que no creo que yo lo pueda llegar a ver, pero creo que la contradicción va a llegar a esto, como vos dijiste, del deporte, ¿viste? Eh, eh, un Sí, 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 sí. transexual compitiendo y Claro, alguna de las chicas que hizo mucho esfuerzo para llegar a la competencia y se ve desbordada por una persona claro, claro, que no es de su sexo, claro. eso no va a aguantar mucho tiempo, creo yo. Sí, yo también creo, mira, el problema cuando se imponen leyes injustas, fuera del sentido común, de la biología más elemental, la mayoría silenciosa le cuesta mucho reaccionar. Ujú. Pero llega un momento donde la mayoría silenciosa empieza a estar harta de Sí, tanto desvarío, de tanto despropósito, de tanto sinsentido. Y claro, cuando la mayoría silenciosa deja o empieza a estar harta, las cosas empiezan a cambiar. Y hay una amplia mayoría silenciosa, que es la que calla, pero que se está dando cuenta de que ya no puede seguir callando, de que esta locura no se puede sostener ni se puede avanzar más en esa dirección. ujú, Y todo esto, evidentemente, viene avalado por los casos de personas que viven en este supuesto modelo de género ideal o de géneros ideales y que se están dando cuenta de que esto no es así. ujú. Vamos a ver, ¿cómo un niño de 10 años, si dice que quiere ser niña, cómo es posible que en España pueda el médico de la Seguridad Social, aún sin el consentimiento de los padres, incluirlo en un programa de hormonización, vaginoplastia? Eso es una locura. Además que cuando el Estado, Juan Pablo, cuando el Estado usurpa funciones privativas de la esfera familiar, ya no podemos hablar de democracia. Claro, de esta manera, Arturo Pérez Reverte es un periodista, un gran escritor, pero que está en contra de toda esta locura. Él decía, ¿no? Y lo decía con una lógica humorística, ¿no? Y él decía, bueno, es que yo de pequeño quería ser pirata. Menos mal que nadie me tuvo en cuenta, porque si no hoy me faltaría un ojo y tendría una pata de palo, ¿verdad? Claro. Entonces esto es una locura, esto es una locura, no se sostiene, pero absolutamente por ningún lado, ¿no? Sí, sí. Ahora voy al tema ese que mencionaste, que es la infancia, la niñez. Sí, Eh, este colectivo está muy desesperado de que haya muchos chicos queriendo cambiar su sexo. sí, Eh, Cuando escuchan de alguno, eh, desarrollan todo un plan para cooptarlo, convencer a los padres, sí, comprar a los padres, para tener un dato. Este chico nació con un cuerpo equivocado, la sí, naturaleza se equivocó, debe ser. sí, Eh, yo te digo la verdad, Juan, si es una persona mayor de 18 años y quiere hacer esa iniquidad de mutilarse, bueno, pero tiene la edad suficiente como para claro, decidir. claro, claro. Un chico de 6, 8, 10 años, y en España sin la aprobación de los padres, Sí, señor. es un atentado a la familia, un atentado al sentido común, Sí, un sí, 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 sí. atentado a la voluntad de Dios. Eh, Es una locura, es una locura. y De hecho, te voy a decir algo. Hay un periodo en el proceso del desarrollo madurativo de cualquier niño que coincide antes de la adolescencia, la prepubertad y demás, donde para reafirmar su propio género
Muchos niños y muchas niñas tienen ciertas intenciones de decir, ay, me gustaría ser un chico o me gustaría ser una chica. Y hay a veces una cierta confusión. Es que eso forma parte de la reafirmación de su propio género. Y en la inmensísima, inmensísima mayoría de los casos, eso pasa, llega la pubertad y la adolescencia y cada joven se reafirma en su sexo natural de nacimiento, ¿no? Ujú. Esa es la realidad. Vos sabés que hubo un censo el año pasado en la Argentina, del que todavía no se saben bien todos los datos, una de las preguntas era, ¿cómo se percibe usted? Y Claro, a mí, la chica que vino a mi casa a hacerme el sexo, me lo preguntó, le digo, yo me percibo hombre. Y mi señora dijo, yo me percibo mujer. Y entonces después hicieron el estudio y las personas que no se percibían hombre o sí, mujer eran menos del 0,04%. Tanto que algunos periodistas dijeron, y por claro, esa pequeña cantidad de personas entre las cuales puede hasta incluso haber gente confundida o que no entendió la pregunta, por tan claro. pocas personas, semejante lío de leyes, de imposiciones, y hubo, ese censo produjo un cuidado, por lo menos en algunos periodistas que leen con atención ese tipo de información. ¿En Bueno, España hubo algo parecido a esto, Juan? Mm, sí, sí lo hubo. De hecho, cuando uno se hace esa pregunta revela algo muy interesante, ¿no? Es decir, el colectivo LGTBI, el militante, el combativo, es un colectivo efectivamente enormemente minoritario, ¿no? Ujú. Pero incluso enormemente minoritario frente a otro tipo de población que pueda tener confusión de identidad, que pueda tener atracción al mismo sexo y que no sepa cómo manejarlo, ¿no? Es Sí. decir, el colectivo militante LGTBI, que es el que está fuertemente financiado por poderosas asociaciones norteamericanas, ONGs y todo el asunto, fíjate que yendo un poquitito más atrás, Juan Pablo, tenemos que concluir que estamos en los últimos tiempos. Y no estoy siendo yo aquí porque nadie sabe cuándo va a ser, sino que están solo en la potestad del Padre. Pero es que no hace falta ni ser cristiano para darse cuenta de que la Tierra está en fase terminal. Al planeta Tierra no le queda mucho tiempo, ¿no? Y que estamos en los últimos tiempos es más que evidente. Hay muchos signos bíblicos que lo apuntan. Por lo tanto, mi teoría, avalada por textos bíblicos y por la historia, mi teoría es que la mano del enemigo está detrás de la confusión de identidad. Y todos los movimientos culturales, léase gravísima crisis de masculinidad, léase destrucción de la cultura judeocristiana, léase feminismo radicalizado, todo eso está en contra del plan de Dios y el Ujú. enemigo está firmemente empeñado en diluir la identidad del ser humano. Dame 2 minutos para que Dale, dale. desarrolle lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Fíjate que en Génesis 3, cuando Adán y Eva son expulsados, pasan de habitantes a errantes en la tierra de Nod. Hay una pérdida de identidad. Acuérdate que la identidad se conecta con 3 preguntas fundamentales, ¿no? O con 3 aspectos fundamentales. Origen, de dónde vengo, propósito, para qué estoy aquí, y destino, a dónde voy, ¿no? Génesis 3 diluye ese concepto de la identidad por causa del pecado. Por dar un salto rápido en el tiempo, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Ah, pues Elías, una tal, un profeta, bueno, ¿y vosotros? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es una declaración de conciencia de identidad. Y sobre esa declaración de conciencia de identidad es fundada nada menos que la Iglesia cristiana. Pero Ujú. cuando Jesús, en Mateo 4, antes de iniciar su ministerio, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿en qué le tienta el diablo a Jesús? En su conciencia de identidad. Si eres hijo de Dios, que Ujú. las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo. Y cuando muere nuestro Señor, crucificado en la cruz del Calvario, de entre la multitud, algunas voces dicen, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Desde el momento cero del ministerio de Jesús hasta su último aliento, Jesús fue tentado en su conciencia de identidad, porque la identidad
es el todo de la persona. Cristo vino para darnos la identidad adecuada de hijos o hijas de Dios. Y el enemigo intenta diluir, confundir la identidad del ser humano. Acuérdate el Evangelio de Juan 1:12. Qué bonito cómo comienza, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios, Sí, tal. sí, sí. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, más Más. todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Conciencia de identidad. Sin conciencia de identidad, nadie se salva. Y el propósito principal de la obra de Cristo y de la Iglesia cristiana es que todos alcancen la identidad de hijos e hijas y se salven. Y el enemigo calienta motores diluyendo la identidad para que se confunda, se diluya y nadie llegue a tener conciencia de ser hijo o hija de Dios y se vayan por otros derroteros, ¿no? Esa es la historia. Qué buena reflexión, Juan. Sí. Déjame que te haga una pregunta, quizá fuera de tiempo, pero Sí. quería conversarla con vos. ¿Existe la posibilidad de que alguna persona haya nacido y el sexo no coincida con su género? Sí, sí. Eso es lo que se llama intersexual, lo que antes se llamaba hermafroditismo. Ujú. Sí, vamos a ver. El mundo está bajo pecado, por lo tanto hay imperfecciones, ¿no? La tierra está bajo pecado, hay imperfecciones, el ser humano está bajo pecado, hay imperfecciones. Ujú. Claro, hay seres humanos que nacen con deficiencias físicas. ¿Eso qué es? Bueno, eso es una excepción a la regla, a la norma de que Sí, el ser humano sí. nace sano. Un niño nace con síndrome de Down. Bueno, eso es una excepción a la regla de que el ser humano nace biológicamente equilibrado en todos sus cromosomas y demás. Pues con esto pasa lo mismo. Los casos de lo que se llamaba antes hermafroditismo, que ahora se llama intersexual, puede ocurrir que haya una deficiencia o una, digamos, una dicotomía en el ámbito sexual y de pronto puede haber un chico que nace con pene pero con ovarios, ¿no? Y por lo tanto hay una indefinición ahí a la hora de definir su género. Pero fíjate que en estos casos infinitamente, el porcentaje Minoritarios. es mínimo, pero mínimo, ¿no? En esos casos siempre hay un género que predomina o una funcionalidad biológica masculina o femenina que predomina sobre la otra. Hay Ujú. que averiguar cuál predomina y derivar a esa persona por ese tipo de biología, sea hacia el género masculino o sea hacia el género femenino, ¿no? Pero Ujú. vuelvo y repito, la norma en el 99,8% de los casos es que si nace un hombre, nazca con pene y testículos, y si nace una mujer, con ovarios y con vagina. En el 99,8 o por ahí, o sea, Sí, sí. abrumadoramente más que mayoritario, ¿no? Ujú. En el caso de el colectivo de homosexuales, hubo una época, estoy hablando de la década del 80, quizá el 90, en donde decían, nosotros nacimos así porque entonces se hicieron estudios, me acuerdo en California, del tamaño del cerebro, que decían los homosexuales tienen un cerebro más chico. eh, Sí, sí, sí. pero de golpe dejaron de usar eso, porque entonces no es una opción de vida. Son homosexuales porque han sido condicionados por la naturaleza, cosa que Ya, ya, enseguida se dieron cuenta que no funcionaba, no había claro. ninguna prueba de eso, y entonces dijeron, lo que me parece mucho más honesto, yo soy homosexual por decisión propia. Ya, ya, ya. ¿Qué opinás de eso, Juan? Bueno, sí, eso, vamos a ver. Yo opino que ningún homosexual acaba definiendo esa terminología. Acuérdate que el término homosexual es un término muy ideologizado y muy politizado, ¿no? Una persona cuando dice, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo es que soy homosexual, yo nací homosexual. No, nadie nace homosexual. Mm, ¿No? La homosexualidad es una condición que lleva muchísimo tiempo asumirla, muchísimos factores de riesgo que suelen darse en las más tiernas etapas de la infancia, cuando la blanda personalidad de un niño es muy influenciable, y que puede haber algún factor biológico que ayude a condicionar una supuesta conducta homosexual. mm, Pero nunca ningún factor biológico por sí solo
desligado de factores culturales y de muchos, puede predeterminar una conducta homosexual. Es más, ya está más que aprobado y sabido que no hay ningún gen homosexual. A la homosexualidad se llega a través de una serie de carencias afectivas, de abusos, de sobredimensiones femeninas, de ausencias de modelo masculino, de familias desestructuradas y de muchos otros factores de índole cultural a los que se le puede sumar de pronto un temperamento sensible, delicado, hablo de varones, tímido o alguna especie de minusvalía física que hace que la persona se sienta marginada por el resto de los niños y demás. Es decir, hay una multiplicidad de factores culturales a los que se puede unir, que no sería más que un suma y sigue, algún factor de orden biológico, ¿no? Pero fíjate que la homosexualidad o la conducta, la supuesta conducta homosexual, en origen no tiene nada que ver con sexo. En origen tiene que ver con carencias, abusos y sobredimensiones. Esa es la realidad más que estudiada y más que trabajada. Y además nadie llega a una conducta homosexual de la noche a la mañana. Se empieza por confusión de identidad, por vacío de género, por atracción al mismo sexo y después si la persona ya conscientemente lo decide, pues bueno, se declara homosexual y todo el asunto, ¿no? Pero nadie nace homosexual y además mi tesis, mi tesis es que la inmensa mayoría de los homosexuales son víctimas de su propia historia, de factores de riesgo que se dieron desde su más tierna infancia. Aunque debemos decir, para hacer honor a la verdad, que en la normalización de todas las posibilidades de género que hay hoy en día, puede ser que haya chicos y chicas que lleguen a la homosexualidad, pero no llegan porque tengan ningún factor de riesgo, sino que llegan porque es una opción más asumida y normalizada dentro de la amplia oferta que les dan, ¿no? Y eso es lo que se llama el factor de herencia cultural, ¿no? La cultura normaliza tantos tipos de género que uno cree que puede llegar y, bueno, ser homosexual hoy, mañana bisexual, eso es lo que se llama género fluido y sexo líquido, ¿no? Pero todo tiene que ver con esto que comento, Juan Pablo. Justamente me das pie, Juan, para que te pregunte, hay tanta información, o tanta influencia de esta cultura, ya se está llegando a través de las películas de Disney, de Claro. cómics que los chicos ven, que normalizan todo y entonces de golpe dos nenas se dan un beso y los chicos lo ven y comienzan a decir, ah, está bien, es normal. Sí. ¿Cómo hace un padre para cuidar de que su hijo no sucumba ante semejante aluvión de mala información? Claro, claro. Parafraseando a John Stott, él decía, nuestros hijos son sumamente vulnerables si no tienen fuertes raíces espirituales a ser arrastrados por la corriente de la modernidad líquida, ¿no? Es decir, los padres, padre y madre, hoy en día tienen una tarea ingente e importantísima, y es la tarea de, mediante la educación heterosexual, contrarrestar toda la basura de la colonización ideológica de nuestros hijos, que prácticamente en todo Occidente ya se está dando, ¿no? Es decir, los padres tienen que entender que el aporte heterosexual, lo que aporta el padre y lo que aporta la madre, es absolutamente necesario en la educación de los hijos. Una señora me decía el otro día, en una charla por Zoom, me decía, bueno, ¿qué edad cree usted que es la adecuada para empezar a hablarles a nuestros hijos de sexualidad? Digo, señora, es una buena pregunta, pero está mal formulada. No hay una edad. Usted no puede pretender esperar a que su hijo tenga 10, 11 o 12 años para decirle, hijo, hoy vamos a hablar de sexo, porque muy probablemente el muchacho le puede decir, de acuerdo, mami, ¿qué quieres que te cuente? Porque le habrán dicho de todo, pero en negativo. Por lo tanto, los padres tienen que ser bien conscientes que la sexualidad hay que normalizarla desde que son bien chiquititos. A los niños no se les puede utilizar eufemismos cuando se habla de los aparatos genitales. La colita, la castañita, no, no. Al pene hay que llamarle pene. Y el niño tiene que saber, mira, lo que tiene papá es un pene y lo que tiene mamá es una vagina. Hace unos años, ya bastantes, paseábamos con nuestro hijo Noel por un parque, el chiquitito, 5 o 6 años, y había dos perros copulando.
Y una señora que paseaba con su niña le tapa los ojos a la niña. No mires, no mires. Digo, qué grave error. Qué buen momento, como hicimos nosotros, para decirle a nuestro hijo, hijo, ¿ves lo que hacen esos perritos? Cuando el pene del perrito se introduce en la vagina de la perrita, ahí suelta una semilla y de ahí nacen los perritos. ¿De verdad, papi? Me decía mi hijo. Sí, claro. Entonces, la sexualidad, la buena, la biológica, la bíblica, hay que enseñarla desde que nuestros hijos son bien chiquititos, porque así también normalizarán el hablar de sexualidad. Y cuando en la escuela les digan otra cosa, tendrán la confianza necesaria para venir, papá, mamá, me están diciendo esto, me están diciendo lo otro, ¿no? Por lo tanto, los padres tienen una labor tremenda de desaprendizaje, de desprogramación de todo lo que los niños puedan estar recibiendo en el colegio, ¿no? El aporte heterosexual es imprescindible para que un niño y una niña crezcan equilibrados en su sano desarrollo. ¿Y qué de las madres que crían a sus hijos solas? ¿Cuántas se dan, verdad? ¿Cuántas madres solteras? Legión, Infinidad de madres. infinidad. Sí, 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 infinidad. Mira, yo a las madres solteras, hay de todo, ¿eh? Hay madres solteras O divorciadas o viudas. o divorciadas o viudas, Sí, de acuerdo, pero que no se han vuelto a casar y crían solas a sus sí, hijos. O al ser madre soltera nunca se casaron y están criando solos o solas a sus hijos. también. Mira, esas mujeres, Juan Pablo, son heroínas de lo cotidiano. Mm. Mujeres solas frente al peligro, que por ausencia, abandono o pasividad del varón tienen que criar solas a sus hijos. Una señora en Colombia hace años me decía, yo he tenido 2 hijos, varones, he sido madre soltera, los he criado de la mejor manera posible, con valores cristianos. Han salido niños responsables, bien afirmados en su género. Yo he hecho, me decía ella, yo he hecho de padre y de madre. Y yo le dije, señora, me quito el sombrero frente a usted. Ujú. Usted se merece un monumento, pero usted no puede hacer de padre. Una mujer no puede hacer de padre y un padre no puede hacer de madre. Los niños necesitan figuras masculinas referentes. Bueno, fíjate en el modelo bíblico, Juan Pablo. Vamos a ver, Timoteo, Timoteo, tú sabes que tuvo algunos factores de riesgo para haber podido derivarse en una confusión de identidad. Claro que los tuvo. Timoteo no fue educado por un hombre y una mujer, ¿sabes? Timoteo fue educado por 2 mujeres, su Mm. madre y su abuela. Del papá de Timoteo solo se dice que era griego y no cristiano, pero la Biblia enfatiza que la educación de Timoteo corre a cargo de su madre y de su abuela. Hay una sobredimensión femenina y Mm. una ausencia de modelo masculino en la vida de Timoteo. Pero es que además Timoteo, precisamente debido a la presencia de un padre activo, tenía baja autoestima Timoteo. Ese es Sí. otro factor de riesgo. ¿Por qué suponemos que Timoteo tenía baja autoestima? Porque el texto nos lo dice. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo. Y luego le dice, Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu Espíritu de de cobardía. cobardía, sino de poder, claro, porque Timoteo tenía muy probablemente una autoestima poco afirmada al carecer del modelo referente masculino. Y encima Timoteo tenía otro factor de riesgo, porque tenía una constitución física débil, que también puede ser un factor de riesgo. Timoteo usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus continuas enfermedades. Ujú. Pero Timoteo desarrolló bien su identidad porque tuvo un Pablo, ¿verdad? Que en las 2 epístolas le llama mi verdadero hijo en la fe. Por lo tanto, las madres solteras, si tienen hijos en edad enseñable, en la fase de antes de llegar a la adolescencia y a la pubertad, donde ya se reafirma más la personalidad, esos niños tienen que tener modelos masculinos. Y ahí la Iglesia puede cumplir un papel interesante de proveer referentes masculinos para esos niños que nacen en familias con mamás solteras o divorciadas o Ujú. viudas. Sí, tremendo, tremendo panorama se presenta. Muchas veces los pastores no atinamos a reaccionar ante esta realidad, ¿no? De madres Sí, criando a sus hijos es verdad, solas. sí, sí. eh, y por supuesto importa también el tipo de escuela donde usted mande a sus hijos. Sí, Una de las razones por las que las escuelas aquí en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, y estamos en un barrio alrededor de 20 manzanas, sí, eh,
que está la escuela que fundó mi padre, que es muy, muy grande, la nuestra, la de la Iglesia de Asamblea Cristiana y otras escuelas en donde Sí, estamos recibiendo muchas familias que vienen, dicen, no quiero que le enseñen esa basura a mis hijos, quiero invertir, y la verdad que no es barato o no es fácil claro, tener a los hijos en una escuela privada, pero los claro, padres invierten y se sacrifican porque no quieren que le enseñen eso. claro, Yo claro, le claro. diría yo soy el representante legal, soy licenciado en planeamiento educativo, le diría a los padres, tengan mucho cuidado de lo que le enseñan a sus hijos en la escuela. Esté muy atento. Mire, es preferible que no sepa sumar o multiplicar, pero asegúrese de que no le están metiendo esta basura en la mente a sus hijos. Sí, Eh, sí, sí. y muchas veces los padres dicen, yo no va a la escuela. No, tenga cuidado, porque las escuelas no cristianas hoy Sí, están sí. inmersas en esta situación de la que estamos hablando con nuestro invitado Juan Varela. Juan, estamos poniendo allí en la pantalla la manera de cómo las personas, las comunidades de fe se pueden comunicar con vos www.ministeriojuanvarela.es. Eh, ¿Tenés así esa página? ¿Qué subís a esa página, Juan? Esa página, Juan Pablo, es una página donde ofrecemos todo un abanico, toda una programación. Acuérdate que nosotros somos un ministerio intereclesial donde ofrecemos retiros de matrimonios, escuelas de padres, cursos de consejería bíblica, cursos para prevención del suicidio a través del Instituto de Formación Familiar, cursos sobre cómo manejarse con la problemática de la pornografía, cursos de coach en identidad sexual y género, donde formar al liderazgo en todo lo que tiene que ver con cómo afrontar con garantías la llegada de personas confusas en su identidad o con supuesta conducta homosexual, cómo ayudamos a todas esas personas. Nuestro ministerio se centra en toda la temática familiar y matrimonial. Trabajamos todo lo que tiene que ver con familia, matrimonio, educación, hijos, problemáticas de padres, hacemos consejería matrimonial personalizada vía Zoom y trabajamos todas estas áreas, ¿no? Por lo tanto, la página web ofrece un abanico de todo lo que a las iglesias locales, denominaciones, asociaciones de familia podemos ofrecerles para trabajar todo lo que tiene que ver con la amplísima temática del entorno familiar dentro de la iglesia, ¿verdad? Esa es la Ujú, idea. ujú. Le digo a la audiencia, saque una foto cuando está Juan, no cuando estoy yo, pero y mándesela a su pastor. Mira, vi un programa, me interesa mucho, me ilustró, pastor, entren en esta página, acá hay mucho material que hoy la iglesia necesariamente tiene que eh, usar. Y estoy seguro que va a ser de mucha bendición, porque hay una carencia de información sobre este tema. Hay poca gente que se especializa. eh, Hay algunos y muy buenos conferencistas, pero que no contienen o que no suman el aspecto espiritual, el aspecto bíblico. Yo doy fe de que Juan Varela es alguien que permanentemente abreva en la palabra de Dios, en la Biblia, y eso es lo que le da equilibrio y autoridad. Así que allí está la página, eh, gracias a los técnicos que están trabajando en eso. Esa es la página ministeriojuanvarela.es. Bueno, Juan, ha sido una alegría muy grande tenerte en el programa. Este, Igualmente, siempre es un placer compartir contigo, Juan Pablo. eh, ¿Tú supiste de alguien que haya visto el programa que hicimos allí en el monasterio? Sí, sí, sí. De hecho, algunas personas, y fuera de España, no sé dónde estábamos, creo que fue en un viaje, vamos ahora, hace 2 meses que estuvimos entre México y Guatemala, alguien me dijo, oye, que te vi en la puerta abierta y tal, y digo, hombre, mira qué bueno, sí, sí. No, la verdad es que, a ver, vuestro programa yo creo que es toda una institución ya, ¿no? No Y solo en Argentina, sino en muchos otros lugares.
Sí. Bueno, nos alegra mucho que la gente te conozca y pueda acercarse a vos a través de la página. Te mando un gran abrazo, Juan, Igualmente. la posibilidad o el sueño de poder vernos juntos y que vengas a hacer programas en vivos aquí. Que Dios te Muy bendiga. bien, será un placer. Igualmente, bendiciones, chao. Adiós. Bueno, espero que usted haya escuchado este programa. Creo que es uno de esos programas que las familias y los liderazgos de las iglesias merecen escuchar, no como algo terminado, sino como una puerta de entrada a este tema. Yo sé que hay muchos pastores que están muy desorientados, me piden material y yo lo derivo generalmente a los programas que he hecho con Juan Varela, eh, porque tenemos que estar listos, preparados para dar razón de nuestra fe. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.